Saludos. Este es el segundo video complementario para las clases de perspectiva del ciclo avanzado de animación de Lucy Tinta. En esta oportunidad vamos a hacer una serie de ejercicios que nos permitan repasar y expandir nuestros fundamentos de perspectiva, centrándonos inicialmente en objetos antes de pasar a hablar de thumbnails, composición y temas que tienen que ver más con la perspectiva de espacios y entornos. Lo que les recomiendo, sin distinción de la técnica que quieran utilizar para hacer sus ejercicios, es que utilicen una forma de perspectiva con la que se sientan familiarizados. Aquí, por ejemplo, tengo una retícula de perspectiva de 3 puntos de fuga, donde, como se pueden dar cuenta, la ubicación de los 3 puntos de fuga es estable y distante del lienzo. ¿Eso qué quiere decir? Que la ubicación del punto de fuga número 1, número 2 y número 3 produce un diagrama o un esquema que evoca a un triángulo equilátero que apunta hacia abajo, lo que nos permite una zona de construcción de objetos en picado y donde además la ubicación paralela de dos de los puntos y la distancia respecto al lienzo nos da unas amplias zonas que no van a estar provistas de áreas de aberración óptica, lo que significa que la construcción de un sólido normal no va a tener el problema de la confusión de alguno de sus lados debido a una ubicación, llamémosla así, azarosa de dichos puntos de fuga. Adicionalmente, es posible utilizar una retícula de perspectiva isométrica, donde, debido a la ubicación paralela de las líneas de construcción, no va a haber ninguna forma de llamamos así, manipulación incorrecta o azarosa de un sólido simple, sino en lugar de eso lo que vamos a tener es un lienzo que en su totalidad nos permite la construcción estable de figuras. ¿Por qué hacemos énfasis en eso? Porque una ubicación demasiado extrema o atípica de los puntos de fuga para perspectiva lineal nos va a llevar a hacer unas construcciones que tendrán una apariencia incierta. Y lo que vamos a estar buscando nosotros en esta oportunidad es evolucionar desde el contenedor inorgánico, que sería una cajita simple, como lo puede ser un cubo o un prisma, a un objeto de mucha más complejidad que incluya líneas inclinadas, líneas curvas, extrusiones, perforaciones, cortes y otra clase de transformaciones para dotar a un objeto simple de un mayor nivel de calidad y carga narrativa. ¿Listo? Entonces podemos empezar con un par de ejercicios en perspectiva isométrica antes de pasar a perspectiva lineal. En el video anterior mencionaba en el contexto de la ronda de feedback que limitarnos únicamente a trabajar en términos de sólidos completamente, llamémoslo así, cuadrados, que en últimas es lo que está pasando acá. Cuando yo dibujo rombos, lo que estoy dibujando son cuadrados o rectángulos en 3 dimensiones. Limitarnos a trabajar únicamente eso nos va a limitar bastante cuando queramos plantear desde sólidos simples un diseño que tiene una mayor complejidad y una narrativa diferente. Entonces lo que vamos a hacer en este primer ejercicio es tomar un prisma, analizar su estructura y empezar a expandir y hacer más compleja su construcción como volumen para que ya no sea solamente un sólido tan básico y que pueda tener otro nivel de narración. Muy importante también, quiero hacer énfasis en esto continuamente, cuando estén trabajando sus ejercicios de perspectiva, no solamente aquellos que están empezando, sino sin distinción de su nivel, cuando quieran hacer un análisis profundo y provechoso de un ejercicio en perspectiva, procuren dibujar las líneas interiores. ¿Listo? Aquí el concepto de perspectiva lineal o isométrica se va a combinar con un par de conceptos adicionales. Mis disculpas siempre por escribir no tan chévere. Vamos a estar hablando de la estructura interna. Vamos a hablar también de subestructuras. Y vamos a hablar de la jerarquía de línea. Tengan muy presente que hacer toda la construcción gradual
y gradualmente más compleja de un objeto tridimensional utilizando el mismo tipo de herramienta en sus mismas características y atributos, nos va a crear mucha confusión. Entonces es muy importante que podamos continuamente variar los calibres y los niveles de opacidad y contraste de las líneas que estemos utilizando, incluyendo las líneas estructurales de perspectiva. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una cajita básica. No me voy a complicar mucho cambiando de capa para absolutamente todo. Lo que sí voy a buscar es que esta caja ya no sea una caja y ya, sino que tenga otros niveles de complejidad. Entonces, cuando ustedes están pensando en un objeto tridimensional, por ejemplo, orgánico o de alta complejidad, yo diría que es casi inevitable usar curvas, usar líneas inclinadas y usar alguna operación de transformación como un corte o una perforación o una extrusión. Entonces, un ejercicio muy básico con el que yo suelo invitar a los estudiantes a revisar el diseño de un objeto 3D sería ejecutar cortes. Miren lo que acaba de pasar ahí. Acabamos de hacerle un corte triangular a la esquina esta cajita. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Elegimos arbitrariamente un punto para cada una de las tres dimensiones, el alto, el ancho y la profundidad, y a partir de esos puntos creamos ese corte triangular. Podemos replicar ese corte en otras partes de esta cajita, por ejemplo, punto 1, punto 2, punto 3, crear conexiones, y a partir de ahí vamos a seguir haciéndole cortes a este objeto. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros empezamos a indagar en el comportamiento de las formas tridimensionales, cuando queremos conocer a fondo su estructura, es muy importante que tengamos presente lo que va a ocurrir con las líneas invisibles, lo que va a ocurrir con las caras ocultas y también con lo que va a pasar con los hemisferios de un objeto. No todos los objetos son simétricos, por supuesto que no, pero con frecuencia uno de los problemas con los que nos vamos a enfrentar cuando estamos hablando de perspectiva es la correcta representación de aquello que se está alejando de la cámara. En este momento solamente estamos haciendo una indagación preliminar, así que si fuéramos a replicar los cortes anteriores para crear un cuarto corte, no sería correcto, y esto es un error muy común cuando recién estamos empezando, no sería correcto hacer esto. Punto 1, punto 2, punto 3, y entonces yo los marco. No es posible hacer esto porque esta primera línea y esta segunda línea no pertenecen a caras visibles. ¿Listo? Entonces ahí tengo que detenerme y darme cuenta que solamente uno de estos cortes sería visible. ¿Listo? Entonces lo que yo voy a ir haciendo es que voy a hacer que estas líneas cada vez sean más evidentes, es decir, que su contraste pese más para que la diferenciación entre las líneas estructurales y las líneas finales sea muchísimo mayor. Aquí es donde ese concepto de jerarquía de línea sale a relucir. No se preocupen por cambiar la herramienta necesariamente. Digamos, en digital, eso no es que sea engorroso, pero no es que sea obligatorio, porque tenemos opciones de semitransparencia, podemos presionar Control U para cambiar el contraste, etcétera, etcétera. Cuando están haciendo este trabajo a mano, sí puede ser una excelente idea manejar, por ejemplo, un lápiz de chequeo que se complemente con un bolígrafo, con un lápiz grafito, con un brush pen, para poder consignar las líneas estructurales a un cierto tono, a un cierto grosor, a una cierta intensidad, incluso a un cierto color. Los que hayan visto mis bitácoras de papel, los ejercicios que están llenos de líneas verdes, rojas, azules, antes de ir a tinta, entenderán más directamente de lo que estoy hablando. ¿Listo? Entonces, en este momento, yo puedo vamos a expandir algunos de estos cortes. Vamos a otra vez a declarar dónde puede haber. Fíjense lo que está pasando acá. Yo podría decir punto 1, punto 2, punto 3 y hacer esto, pero de nuevo estaría cayendo en un error. Es algo muy común que suele pasar cuando recién estamos empezando, que cometemos como una especie de indiscreción
en tanto que el análisis de un objeto. Entonces, un ejercicio que también voy a sugerir como complemento a esto es que hagamos unas adiciones mínimas de iluminación cada vez que estemos generando esta clase de ejercicios. Es posible que algunos de ustedes lo sientan como muy básico y eso sería perfectamente respetable, pero es importantísimo, sobre todo para aquellos que de pronto no hayan visto dibujo técnico, para aquellos que sientan sinceramente que están recién empezando, que sean muy honestos con la manera como analizan estos ejercicios, que no vayan a caer en el error de decir, esto es así porque tiene que quedar así, sino que de verdad haya un análisis honesto de aquello que se está haciendo. Entonces, fíjense lo que tengo yo acá. Tengo ya ya no solamente es una cajita, podemos decir esto es una especie como de roca o algo así. Si a esto le hiciéramos ajustes posteriores, como por ejemplo eliminar estas flechitas para alterar un poco la totalidad de este objeto y luego presionáramos control T y aquí hiciéramos un ajuste, pues aquí estamos teniendo el problema de que hay algunas líneas que ya no empatan con el modelo de perspectiva. Tenemos que ser muy respetuosos de eso, pero sería posible con esto crear un diseño mucho más rico del objeto en tanto que volumen, ¿listo? Pues no lo vamos a hacer así de manera tan simplista, pero de hecho creo que una cosa que yo podría hacer aquí sería esta. Vamos a tomar solamente la cara superior, presionamos control T, vamos a cambiar el tamaño de esta cara superior. Fíjame que a veces pasa esto con tablets, como que se queda pegado el cursor. Es una cosa muy molesta que suele ocurrir con algunas configuraciones de tablets. Entonces, listo, ya que tenemos esto acá, yo puedo cambiar esto de posición. Recuerden que no importa que yo mueva esto, porque como estoy en perspectiva isométrica, dense cuenta que las líneas principales para ancho y profundidad, así que como para altura, siguen siendo constantes, que era lo que me estaba pasando ahorita cuando presioné control T con todo el objeto. Entonces ahora lo que yo puedo hacer es suprimir esta línea, suprimir esta línea y suprimir esta línea. ¿Esas líneas cuáles son? Las líneas originales de la altura, que eran 3 líneas paralelas, y ahora por virtud de la reducción del tamaño de la cara superior, esas 3 líneas son líneas inclinadas. Este objeto está construido todavía en perspectiva isométrica, pero ahora es un objeto que tiene una apariencia más trapezoidal que prismática. Eso lo que quiere decir es que si el objeto estuviera siendo visto en un plano ortogonal, frontal o lateral, ya no vamos a tener solamente un rectángulo cuyos bordes han sido cuarteados. Así es como se podría ver el objeto original. En lugar de eso, lo que tenemos ahora es un objeto que tiene unas características más orientadas a lo asimétrico. Entonces, ahí es donde el elemento de diseño trapecio entra a complementar lo que estamos haciendo. ¿Listo? Otro ejercicio que podemos hacer. Aquí vamos a seguir hablando en este primer repaso de las operaciones básicas. Aquí acabamos de hacerle cortes a este objeto. Las otras operaciones básicas, y esto será muy familiar para aquellos que estudien Blender o Maya o lo que sea, vamos a hablar de extrusiones y vamos a hablar de perforaciones. Esas son las operaciones básicas que nos permiten complementar la cajita y transformarla en otra cosa. Otra cosa de la que también vale la pena que hablemos es la idea de ensambles. ¿Listo? Entonces, ya que estamos aquí, hagamos una perforación. Nos vamos a acercar a la cara superior. Como nos podemos dar cuenta, esta forma ya es un rombo, pero ese rombo sigue estando circunscrito dentro de un modelo de perspectiva no lineal, sino isométrica. Entonces aquí yo tengo la libertad de hacer algo como esto, pero nuevamente vamos a tener siempre presente el concepto de jerarquía de línea. Yo voy a diseñar primero un rombo en esta cara superior. ¿Listo? Pero ese rombo se va a sentir un poco desencajado. Por ejemplo, aquí casi tocando la esquina de ese corte, el que se aleja más de la cámara, pues. Entonces yo puedo decir, vale, tomemos este rombo como el punto de partida de una perforación, pero enriquezcamos su forma para que tenga correspondencia directa con el diseño de esta cara. Eso significa entonces que le voy a hacer unas modificaciones
para que esta figurita que está acá tenga una mayor semejanza con el plano que contiene a dicha figura que va a servir de punto de partida para una perforación. ¿Listo? Ya que tengo eso, entonces puedo cambiar al tono que estaba usando ahorita. Y de hecho, para que no tenga que estar haciendo tanto retenido, vamos a aumentar el tamaño del pincel. Esto es un pincel que tiene un poquito de textura, entonces tiene siempre el riesgo de una apariencia no tan chévere cuando pongo un puntico. Pero por ahora, digamos que se deja trabajar. Entonces, yo tengo una cara bidimensional. ¿Por qué tengo una cara bidimensional? Porque a pesar de que tengo un montón de líneas inclinadas, lo que está pasando acá es equivalente a si yo hubiera tomado, por ejemplo, un bolígrafo y hubiera rayado encima de esta cara. Estoy usando líneas que, por más inclinadas que sean, pertenecen a esta y a esta malla. Pertenecen a las líneas que están a 30 y a 150 grados. Si quiero hacer una proyección tridimensional, tengo que ir hacia la malla que está a 270 y 90 grados para construir líneas verticales, independientemente de si esas líneas son inclinadas o son completamente paralelas. Lo que quiero decir es esto. Yo podría poner aquí una línea a 270, puedo poner aquí otra línea a 270, aquí se alcanzaría a ver otra muy ligeramente, y a partir del punto que yo elija para detener esta perforación, crear el resto de esta perforación y ya, es como si le hubiéramos armado un huequito al objeto. Eso no tiene nada de malo, no tiene nada de misterioso, pero también sería posible que yo aquí utilizara líneas inclinadas para crear una perforación de un poco más de complejidad en este objeto. ¿Listo? Esto se puede replicar en cualquiera de las otras caras. Por ejemplo, yo podría ir a esta perforación y decirle a esto, présteme tres líneas. Por ejemplo, aquí una, aquí otra. Bueno, quiero que sean equivalentes al... Esto no es que sea obligatorio, pero no quiero que se vaya a leer confuso por ser accidentalmente asimétrico. Entonces quiero que estas líneas sean paralelas a las que tienen al lado. Y entonces yo ahí ya tengo otro plano de perforación, pero por ahora está en 2 dimensiones. Entonces lo que tengo que hacer para esto es crear una extensión que me permita configurar nuevos planos laterales, izquierdos, derechos o superiores. ¿Listo? Yo también puedo hacer esto en alguna de estas caras, pero entonces aquí yo no puedo decir, ok, présteme esto, y lo dejamos así. No es posible para mí solamente decir esto, porque aquí se va a empezar a crear una contradicción. Este plano que yo estoy haciendo acá es paralelo al modelo de perspectiva isométrica, pero este plano que está aquí, el que contiene a ese plano de perforación, ya es un plano inclinado. Es un plano que está siendo construido con líneas convergentes. Entonces yo ahí tengo que considerar ¿qué son las líneas convergentes? Son líneas que tienen un punto de convergencia, como un punto de fuga. ¿Cómo puedo encontrar yo la manera correcta de crear ese plano de perforación allí donde hay un plano inclinado? Podríamos decir que ese es el primer truquito que tenemos. Yo les entonces doy esta recomendación. Ustedes tienen esta inclinada. Me descaché. Tienen esta inclinada. Y tienen esta línea que es paralela al resto del modelo de perspectiva. Y lo que ustedes van a encontrar son los promedios. Entonces, por ejemplo, acá podemos encontrar más o menos el punto intermedio, punto intermedio, punto intermedio. ¿Punto intermedio de qué? El punto intermedio entre este ángulo y este ángulo. ¿Listo? Acuérdense que las líneas convergentes, cuando las vamos duplicando, configuran una especie de abanico. ¿Listo? Entonces, esa es la manera como nosotros podemos figurarnos dónde estarían las inclinaciones de las cuales vamos a obtener ese plano inclinado. ¿Listo? Como esta cara y esta cara sí están siendo construidas con paralelas, entonces no es necesario venir a hacer otras líneas inclinadas en las que corresponden a, llamémoslas las líneas de la profundidad. Aquí pues tenemos la paradoja, ¿no?, permanente de un objeto basado en un cubo, donde el ancho y la profundidad son equivalentes, entonces uno puede decir cuál es cuál. Si ya tuviéramos una cara específica, sí podríamos decir, ok, la cara corresponde al ancho y lo que no es la cara corresponde a la profundidad. Por ahora, ese es un apunte puramente académico. Entonces ya a partir de esto yo puedo decir, présteme este gris de clave baja que estamos utilizando para las líneas de construcción. Permítame poner una primera línea acá
y otra línea, por ejemplo, aquí, y después conectarlas con sus verticales que ya no son paralelas, sino son convergentes. Pero nuevamente, al igual que lo que dijimos hace un momento, vamos a procurar que, de hecho, vamos a procurar primero que todo respetar la jerarquía de línea y después vamos a procurar darle un tratamiento similar al que le dimos a esta perforación. Es decir, que vamos a buscar que estas perforaciones tengan un paralelo con las esquinas del plano que contienen a la silueta que vamos a usar para la perforación. ¿Listo? Es simplemente para darle un poquito más de simetría a todo. Eso no es que sea obligatorio hacerlo, pero es algo que me parece que puede darle una buena apariencia a este muy básico ejercicio. Ahora, una vez tengamos ese plano, vamos a procurar buscar dónde estaría la dirección de su perforación. Y aquí es donde esto, uno tiene libertad aquí de decir, pues déjeme, yo también uso líneas inclinadas, pero también sería posible que uno dijera, no, la perforación corresponde a estas dos dimensiones, al ancho y a la profundidad, que son paralelas al modelo de perspectiva, entonces hagámoslo así. Eso también es válido. O sea, lo que quiero decir es que uno puede hacer una perforación que sea simétrica o que sea asimétrica. En este caso quiero que tenga esa apariencia simétrica al hacer que la profundidad de la perforación corresponda al modelo de perspectiva y no tenga líneas inclinadas. ¿Listo? Ya que tenga eso, puedo solamente buscar que haya una mayor claridad en líneas. Quiero que los contornos principales de las cosas sean más gruesos y que los contornos internos sean un poquito más oscuros. Entonces, otra cosa que yo podría hacer es tomar este objeto, aislarlo, hacerle un pequeño juego de contraste para que las líneas oscuras sean más oscuras, para que las líneas claras sean un poquito más claras y eso me dé un poquito más de legibilidad. ¿Listo? Recuerden, si ustedes empiezan a acumular y a superponer diferentes líneas y eso produce problemas de lectura, ahí vale la pena que hagamos algunos replanteamientos sobre la clase de líneas que estamos utilizando, su grosor, etc. ¿Listo? Pues vamos a solamente agregarle aquí un par de complementos a algunos segmentos, algo muy básico, no es que sea obligatorio, simplemente quiero unos contornos exteriores que sean un poquito más depurados. Y de paso vamos a cambiar el borrador que tenemos, que se parezca más al que estoy usando. Tenía antes un pincel borrador que tiene demasiada textura, entonces se vuelve más azarosa su utilización. Entonces vamos ahora a complementar esto con una primera indagación de luces y sombras. ¿Listo? Siempre cuidando la nomenclatura de las capas. Entonces voy a declarar dónde hay una fuente de luz. Y a partir de ahí vamos a encerrar este objeto vamos a darle a este objeto unas características de luz y sombra que lo hagan mucho más impactante a nivel de lectura y de paso nos permita analizar el comportamiento de la luz en un objeto tridimensional que ya no es tan sencillo. Esta es una parte donde a veces yo diría que no es tanto por conocimiento, sino como por un poquito de afán, las cosas no quedan tan bien como podrían quedar. ¿Listo? Entonces, aquí lo que quiero hacer es, después de que tenga mis contornos claramente definidos para mi área de selección, que no me toma nada de tiempo, quiero empezar a plantear cómo se comporta la luz y la sombra, utilizando cada plano como una excusa para hacer un análisis de tonalidades. ¿Listo? Entonces, ya que tengo esta silueta, vamos a sacarle un duplicado, vamos a llamar a esto sombra P para la sombra proyectada y por ahora vamos a llenar esto de negro al 100%, pero vamos a ocultar esto y de paso nos damos cuenta que hay algo acá con mi área de selección que no me quedó del todo bien. Quitamos eso, ya tenemos una silueta completa, pero esto por ahora lo vamos a dejar oculto. Vamos a seleccionar estos píxeles, estamos aquí y podemos empezar con un tono intermedio. Procuremos ponerle acá el modo de fusión multiplicar. ¿Listo?
Entonces yo tengo en este momento, y recapitulemos algo que habíamos hecho para el ejercicio anterior, yo eh, tengo un objeto que tiene planos que apuntan hacia arriba, que apuntan hacia la izquierda, que apuntan hacia la derecha, pero tenemos también algunas inclinaciones intermedias. Aquí es prácticamente la misma. Aquí tenemos una inclinación diferente, por acá tenemos una, por acá tenemos otra, por acá tenemos otra. Acá no alcanza a ver planos visibles, entonces pues esos planos por ahora no los vamos a considerar. ¿Listo? Y acá tenemos nuevamente planos que apuntan a la izquierda, perdón, a la derecha, a la izquierda, que apuntan al frente, otro que apunta hacia arriba. ¿Listo? Entonces, muy importante que estos ejercicios tengan esa disciplina de segmentar correctamente los planos. ¿Listo? Que utilicemos estos ejercicios como la excusa para lo que sirve, para indagar qué le hace la luz a un objeto de complejidad intermedia, digámoslo así. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a la naturaleza de esta luz, tengo un plano que apunta hacia arriba. ¿Ese es el plano que recibe más luz? Técnicamente no. Porque si nosotros analizamos qué plano está mirando más directamente la luz, este triangulito de acá, que a nivel de forma se parece mucho a este, pero este triángulo no apunta en la misma dirección que este plano más grande. Déjenme me explico para que no se me vayan a confundir. Cambiamos aquí un momento de color. Este es un plano lateral izquierdo, pero esto no es un plano lateral izquierdo. Esto es el intermedio entre este plano lateral izquierdo y un plano posterior que apunta hacia atrás y hacia la izquierda. O sea, la combinación de estos dos, más un poco del ángulo que tiene este plano superior, es lo que me está dando este plano, que técnicamente es el que estaría siendo tocado más directamente por la luz. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, vamos a determinar algo como lo siguiente. Vamos a darle un tono de clave alta a esta cara superior, pero vamos a procurar que ese plano triangular lateral inclinado parcialmente hacia arriba, ya que es el que mira más directamente a la luz, sea un poco más claro. Por ahora lo que les recomiendo también es eviten el blanco y eviten el negro. Piensen siempre en términos de claves. No se preocupen tampoco por los porcentajes de las cosas. ¿Listo? Sobre todo si están trabajando a mano. No se afanen por eso. Preocúpense o indaguen más bien, para que sea más tranquila la cosa, por una correcta diferenciación de planos. ¿Listo? De nuevo, si el plano mira hacia arriba, hacia abajo, miren, por ejemplo, que aquí ya se crea un problema. Un problema no estoy hablando de un error, sino un problema que tenemos que resolver. La perforación consiste de un plano que mira hacia arriba, pero que recibe sombra proyectada de un plano lateral derecho, de un plano frontal, de un plano lateral izquierdo. Entonces, ahí tenemos que empezar a desmenuzar las luces. ¿Listo? Entonces, vamos a tener acá este plano lateral. Yo creo que podríamos decir que este plano lateral izquierdo puede ser un poco más claro de lo que está acá. Entonces, vamos a dejarlo, vamos a captar su color, vamos a decirle que sea un plano de clave media tirando a clave alta, que está ahí como en el límite. ¿Listo? Podemos decir que este plano que está aquí, este de acá, es el plano de sombra. Podría de pronto ser un poquito más oscuro, podría ser. Vamos a lo mismo, ya que tenemos un gris como tan neutro, entonces vamos a procurar que este plano que mira a la sombra, pero que es un plano ligeramente inclinado hacia arriba, tenga un tono de clave baja un poquito más oscuro, reflejando lo que le pasa a los planos de sombra. Están mirando en una dirección opuesta a la luz. Ahora, cuando vayamos a analizar estos planos inclinados, vamos a cambiar otra vez de color, un plano como este, un plano como este o un plano como este, lo que vamos a tratar de encontrar son promedios. Si decimos tengo un plano lateral derecho, que es un plano de sombra de llamémosla una tranquila clave baja, o una clave baja más bien clarita, ¿sí? Como un 60% de gris, y tenemos un plano superior que es como un 20%, y yo digo, oiga, esto es como el promedio entre 1, 2 y 3. Tiene que ser más claro que ¿qué?
Tiene que ser este planito de acá, vamos a aislarlo de una vez. Este plano triangular que está aquí debe ser más claro que el plano de sombra, pero no sería más claro que el plano de tono medio que está a la izquierda. Entonces lo que yo voy a hacer es tomar este tono, dejarlo un poquitín más oscuro y ese puede ser el tono que yo le ponga a esto. ¿Listo? Algo similar va a pasar aquí. Este plano de acá es un plano parcialmente posterior, pero que apunta mucho más hacia arriba que el plano de sombra. Entonces lo que necesito es dejarlo más claro que el plano lateral derecho de sombra. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con este de aquí? Este es un plano frontal descendente. Tiene que ser más oscuro que el plano de sombra. Es decir, que aquí, déjenme separo esto, lo que quiero decir es que acá debe haber un tono más oscuro que acá, porque este plano de sombra apunta a la derecha, pero este plano está apuntando hacia abajo. O sea, este plano, que es algo como lo que está pasando aquí, al estar mirando hacia abajo, estaría más oculto todavía que a la luz que este plano, que es ligeramente ascendente. ¿Listo? Esto puede sonar muy enredado, pero en últimas, el recordatorio siempre es, hagan el análisis de hacia dónde está mirando cada plano, porque no todo puede ser paralelo, porque no todo se puede construir con cubos y con prismas. Con frecuencia vamos a necesitar trabajar con curvas y trabajar con planos inclinados. Me doy cuenta que la clave media y la clave baja están muy parecidas, entonces voy a ir acá a estos dos planos y los voy a dejar más claritos. Pero fíjense por favor cómo el plano lateral izquierdo y el plano frontal, que es el triángulo más pequeño, deben tener tonos diferentes. ¿Listo? Me parece esto más conveniente que esto. Excesiva similitud entre tonos falsea los cambios de dirección de los volúmenes. ¿Listo? Entonces vamos a tomar este triangulito de acá. Lo vamos a dejar más oscuro que este plano de sombra. Y ahora, ya que tenemos esto, lo que vamos a empezar es a desmenuzar los planos que tiene este objeto para encontrar dónde hay otras áreas de luz, otras áreas de sombra y la sombra proyectada. Y con eso podemos terminar este video. ¿Listo? Esto puede que no sea a nivel de diseño nada especial, no lo es, ni pretende serlo, pero es muy importante que haya unos análisis muy, ¿cómo se dice? Como muy certeros cuando estamos empezando. ¿Listo? Por eso es que quería detenerme con este objeto. Fíjense lo que está pasando acá. Tengo un plano que apunta a la derecha y un plano que apunta al frente. Y ya tengo pistas de qué tonos podrían tener. Vamos a captar el tono de la sombra y lo vamos a poner acá, pero entendiendo que este planito, este que está a la mitad, tiene que ser más claro que el que está a la izquierda, porque termina estando casi paralelo a la fuente de luz. Entonces podría ser ahí. También dijimos que hay planos que miran más a la luz que otros. Este plano lateral izquierdo podría ser solo un poquitín más oscuro que el resto de ese plano superior. Y ahí podría estar esa parte, salvo la sombra proyectada. ¿Listo? Entonces lo mismo, acá tenemos un plano que está mirando a la derecha, no que está mirando a la izquierda. Y ya tenemos información de lo que le puede pasar a un plano que apunta a la derecha. Entonces, ahora cuando estamos acá, esto es un error muy de primíparo, pero no teman cometer estos errores, sino analicen por qué ocurren. ¿Listo? Hay gente que sin querer cae en una, ¿cómo se dice? En una ingenuidad a nivel de análisis que consiste en lo siguiente. Dice, mire, yo tengo aquí un plano que apunta hacia la izquierda y hacia arriba. Y ya tengo un plano acá que apunta hacia la izquierda y hacia arriba, entonces venga, yo pongo esto acá. Eso no tiene sentido en términos de iluminación porque estamos hablando de una sola luz activa. Es un error común, ¿listo? Entonces, la consideración para esto es, recuerden que nosotros empezamos con una sola silueta. Eso es muy importante que lo tengan presente, sobre todo en trabajo digital. En trabajo análogo con frecuencia toca hacer construcciones graduales, pedazo a pedazo, bloque a bloque.
Pero acá sí tenemos la posibilidad de decir una sola gran silueta a la que le empezamos a desmenuzar sus partes de luz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración? Que esta perforación es todavía más oscura que el plano que la contiene, porque no estamos hablando solamente de un plano que mira hacia la derecha, sino un plano que está hundido en el interior de otro, lo que significa que la luz penetra todavía menos en la zona que ocupa esa perforación. ¿Eso qué significa? Que yo podría decir, présteme esta perforación y vamos a decirle, usted va a tener un tono diferente. ¿Listo? Ahora, ahí estoy hablando del plano lateral derecho, pero aquí tenemos un plano lateral, un plano que apunta a la derecha, pero aquí tenemos un plano que apunta a la izquierda, pero apunta hacia abajo. Como ese plano apunta hacia abajo, una parte por lo menos de él debe recibir más sombra. Nosotros hablamos en la ronda de feedback de la importancia de pensar en términos de luz de rebote, y la luz de rebote ayudaría a iluminar parcialmente, estamos hablando como un residuo de luz, ¿no? Nada más. Ayudaría a iluminar un poco ese plano, ¿listo? Estamos acá, ¿qué otra cosa nos hace falta? Nos hace falta empezar a pensar en términos de sombras proyectadas. Entonces, vamos a hacer otro pequeño diagrama aquí. Cuando ustedes tienen sombras proyectadas, ¿qué deben tener en cuenta? Sin importar el modelo de construcción del objeto tridimensional que ustedes están analizando, tengan por favor muy presente que la sombra proyectada y la fuente de luz se pueden interpretar muy efectivamente como un punto de fuga adicional. ¿Listo? Entonces, ya que tenemos esto, junto con, muy importante, por favor no lo olviden, las líneas estructurales interiores, las líneas invisibles. ¿Listo? Para la construcción de la sombra proyectada es no solamente importante, es fundamental que existan estas líneas. Mira que aquí me estoy desfasando, no en menor medida. Se le pasa a uno a veces por afanar. Esas líneas estructurales van a ser supremamente importantes para poder construir correctamente la silueta de la sombra proyectada. ¿Listo? Entonces aquí tenemos declaradas esas líneas. Esto pues, es un diagrama hecho un poquito de afán. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo ahí? Cambiemos de color otra vez. Sombra P, ejemplo. La sombra proyectada la pueden construir ustedes mediante este procedimiento. Vamos a mover esto un poquito más para que no vaya a estorbar ahí a esa figurita. Ustedes tienen su fuente de luz, ¿cierto? Y a veces uno cae en la imprecisión de hacer algo como esto. Aquí está esto y aquí está, o peor todavía, hay gente que hace esto, que hace una sombra así, y uno dice, ¿de dónde viene esta sombra? Viene de este plano, pero ¿por qué tiene esa extensión? Porque sí, porque tiene esta línea y esta línea de convergencia, porque sí, y todo tiene una lectura muy, muy azarosa. Entonces ustedes pueden diagramar, pueden esquematizar sus luces para que sean más adecuadas. Entonces lo primero es, declaren dónde está su fuente de luz. A partir de eso, tracen una línea paralela vertical. ¿Paralela que al modelo de construcción de perspectiva? Decidan, básicamente, dos cosas. Lo primero, la ubicación de la fuente de luz, por decirlo así, flotante, les va a dar las líneas inclinadas que conectan con su objeto. ¿Y que conectan específicamente con qué? Con las esquinas. ¿Listo? Entonces, si yo tengo aquí mi fuente de luz, yo puedo decir, présteme una primera línea. Aquí pues esto no la debería ser adivinando, entonces lo que yo voy a hacer para que sea más efectivo esto es trazar una línea y empezar a darle pivotes y eso va a ser más fácil así de entender. Entonces yo tomo esta línea, vamos a transformar esto, vamos a cambiar el punto de pivote y sí, de hecho, pues duplicamos esto un par de veces, eso. Y ya que tenemos eso, entonces vamos a empezar con la primera. Control T, establecemos el punto de pivote donde es. Esa es la ventaja del digital. Aunque esto con una escuadra, la verdad sea dicha, es muy fácil de hacer. Fíjense que esa línea está conectando ¿con qué? Con una de las esquinas de ese prisma. Hagamos lo propio con las demás líneas. Control T, cambiamos la ubicación de la
del punto de pivote y hacemos que esta línea conecte con otra esquina. Estoy procurando que esto se lea más o menos preciso. Tomamos otra de estas líneas, control T, cambiamos el punto de pivote y dejamos que conecte. Ahora, para que no se vayan a confundir, estamos procurando que estas líneas conecten con cada uno de las esquinas o cada uno de los puntos, sí, de las esquinas, pues, de la cara superior, porque estamos hablando de la dirección descendente de la luz. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ese primer nivel. Fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4 puntos de contacto. ¿Listo? Pero esta fuente de luz también tiene una vertical paralela al resto del modelo de construcción de perspectiva. Vamos a ir complementando esto. Esta línea paralela le vamos a cambiar el color. Tenemos un tono, sí, un tono puede ser como azul, para que ustedes puedan distinguir mejor uno de otro. Y lo que ustedes van a hacer es que esta línea, listo, entonces es una paralela al resto del modelo de perspectiva, pero la ubicación tiene que ser, como para que me entiendan, esto léanlo como si fuera un asta, ¿listo? Esta asta va a tocar el suelo, pero tiene que tocar el suelo al mismo nivel que el objeto que ustedes van a seguir iluminando, ¿listo? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Le puedo encontrar la mitad al plano inferior, que tiene varias líneas invisibles, y que esa mitad me permite establecer dónde debe terminar por decirlo así, esta asta vertical que proviene de la fuente de luz. Cuando ustedes tengan un objeto geométrico simple, llámese rectángulo o cuadrado, y le quieran encontrar la mitad exacta, el truco es extremadamente fácil. Por ejemplo, si yo le quiero encontrar la mitad a este rombito, lo que yo voy a hacer, vamos a retenerlo aquí para que nadie se me vaya a perder. Tengo este rombito y quiero encontrarle su mitad exacta. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, conecto las esquinas con una X. ¿Listo? Y ahí yo tengo el centro absoluto de este objeto. ¿Listo? Entonces lo único que yo tengo que hacer es trazar una paralela. Vamos a trazar, voy a hacer aquí con una trampita. Voy a trazar esta línea y ahora la voy a mover. ¿Listo? Entonces ahí tengo una línea que me permite conectar el centro absoluto de la base del objeto y me dice qué tan extensa debe ser esta asta. Ahora ustedes podrían decirle, ¿usted para qué está haciendo eso? ¿Cuál es la gracia de esto? La gracia, estimados estudiantes, es la siguiente. Tomamos esta línea y vamos a duplicarla 2 veces inicialmente. Y ahora vamos a hacer un truquito similar al que hicimos hace un momento. Tomamos, esperen un momento que aquí cometí un pequeño error. Si estoy trazando en una capa que no es autónoma y necesito que sea una capa propia. Entonces, ahorita vamos a fusionar todo para que no esté ahí eso como capa 28 y todo eso. Entonces, fíjense, yo tengo aquí una línea recta. Vamos a limpiarla un poquitín. Incluso valdría la pena que fuera un poquito más larga. Listo. Y esta línea la vamos a duplicar un par de veces. Entonces, nuevamente yo vengo acá, le digo control T, le ubico el punto de pivote arriba a la izquierda para que coincida con la base de esa asta. Empiezo a rotar y dejo que estas líneas conecten con las esquinas más cercanas. No necesito 4 líneas, necesito solamente 2 inicialmente. Entonces, fíjense que hace punto de conexión aquí. ¿Listo? Pero lo importante no solamente es que hace punto de conexión acá. ¿Listo? Sino que también hace conexión con este punto superior. Y acá ya estoy viendo el primer límite de la sombra proyectada. O sea, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que se está construyendo aquí? Se están construyendo una serie de triángulos. ¿Listo? Y esos triángulos, ¿qué están permitiéndome conectar? Esos triángulos me están permitiendo crear una conexión entre la línea convergente
a ras del suelo y la línea convergente que emerge de la fuente de luz. Y ya tengo acá, no tanto esto como un relleno de sombra, ignoren eso, vamos a quitarlo ahí, solamente era para ejemplificar qué es lo que pasa con esos triángulos, sino ya tengo la primera línea de la sombra proyectada. ¿Listo? Entonces ahora vamos a tomar otra de estas líneas, le decimos control T, le ponemos el punto de pivote en la esquina superior izquierda, hacemos que coincida acá, nos molestamos un poquito en que las cosas tengan una apariencia adecuada, que no vayan a quedar chuecas por accidente, y ahora hacemos que esto empate o que haga contacto más bien con la otra cara visible. Entonces miren lo que está pasando ahí. ¿Listo? Entonces nuevamente, si yo hago el análisis del triangulito, ¿cuál es el triángulo que yo estaría buscando? Tengo el punto de contacto de la línea convergente que está a ras del suelo, tengo el punto de la línea convergente que proviene de la fuente de luz, y esta línea hay un momento en el que hacen contacto. Nuevamente vamos a crear un triangulito, no porque ustedes lo tengan que rellenar, sino para que el análisis se pueda leer completo. ¿Listo? Y ahí tenemos otra de las esquinas de la sombra paralela. ¿Qué hacemos con las otras líneas? Exactamente lo mismo. Entonces vamos a tomar esta línea de acá, que creo que la necesito más grande. Ya se van a dar cuenta por qué. Vamos a duplicarla 2 veces. Entonces la primera la ubicamos acá. Y nuevamente le decimos control T, punto de pivote en la parte superior. Rotamos hasta que coincide con ¿qué? Con otra de las esquinas del plano inferior. Recuerden que este diagrama en su parte púrpura nos está diciendo que básicamente son 2 proyecciones de las cuales se produce la sombra proyectada. Una la produce la luz en el aire y otra la produce el punto paralelo que queda a ras del suelo. ¿Listo? Entonces, de pronto para que no se me confundan, vamos a cambiarle el color a esta. Vamos a dejarla como un verde. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo aquí? Tengo el contacto entre la esquina de este prisma. Tengo la línea que contacta con el equivalente de este punto en la cara superior. Y nuevamente, no es que el triangulito lo tengan que dibujar, sino que el triángulo ayuda a que este análisis sea completo. ¿Listo? Ahí tenemos otro de los puntos. Y acá tenemos donde queda ese pedacito de la sombra paralela. ¿Listo? Yo ya tengo 1, 2, 3 y solamente me falta el cuarto punto. Entonces vamos a tomar esta última línea, la ponemos donde es. Podemos volver a cambiar el color. Vamos a tomar este color acá para que sean coincidentes. Las primeras 2 líneas inclinadas a ras del suelo las conectamos ¿con qué? Con el objeto, con las esquinas más cercanas del objeto, y las otras 2 líneas las conectamos con los puntos más lejanos de la base del objeto. Control T, esquina superior izquierda en la transformación, y conectamos esto con esta otra carita. ¿Listo? Y nuevamente, hagamos el análisis de los triangulitos. Tengo el punto de contacto de la línea ras del suelo con la esquina más lejana del objeto. El equivalente de esta esquina lejana, pero para el plano superior, me da este punto de contacto. Entonces tengo esta línea, y allá donde se encuentran, pongamos el triangulito, tengo el último punto que yo necesito para analizar cuál es el diseño real, total y técnicamente certero de esta sombra proyectada. Ahora lo único que tengo que hacer es combinar esos 4 puntos, y así es como en términos puramente, ¿cómo se dice? Técnicos, correctos, acertados, diagramáticos, tenemos el diseño de una sombra proyectada. ¿Listo? ¿Significa que hay que hacer un diagrama tan complicado para todas las veces? No necesariamente. No necesariamente. Pero es importante, algo que yo menciono mucho en clase, es que haya sinceridad de los estudiantes hacia sí mismos y hacia sí mismas. Que ustedes no sientan que están adivinando.
Y con la sombra proyectada es donde uno con frecuencia ve más vacíos técnicos. Porque es que la fórmula de esto, yo no les voy a decir que esto sea lo más simple de hacer, tampoco me parece que sea tan complicado, pero lo que sí es, al menos al principio, es un poco dispendioso. Eventualmente, se los garantizo, es perfectamente posible. Yo he experimentado esto en mi práctica personal. Es perfectamente posible que ustedes digan, pille, yo tengo un óvalo y por aquí hay otro óvalo y yo conecto y de pronto con otro nivel de intensidad y otro nivel de contraste, yo hago la construcción de manera más bien informal para crear puntos de conexión y voy analizando cómo sale esto y no tengo que complicarme tanto la vida. Técnicamente eso se puede hacer, pero al principio es muy, muy recomendable que exista esa cabalidad en la construcción del diagrama de sombra proyectada, porque es una de las formas donde estamos evidenciando que entendemos perspectiva. Ahora bien, mi óptica es muy relacionada con qué? Con el dibujo análogo. ¿Listo? Ustedes podrían decir, yo en Blender o en Maya o desde lo que sea, saco a toda velocidad un diagrama de sombra proyectada y eso es primero real y segundo completamente válido. Pero entender cómo hacer las construcciones es una buena idea. ¿Listo? Entonces vamos a finalizar este video que ya se está acercando a una hora haciendo lo siguiente. Vamos a utilizar un diagrama muy sencillo. Vamos en qué capa estamos. Estamos aquí en luces A. Voy a ponerle un colorcito a esto porque tengo muchas capas. Y vamos a utilizar un diagrama lo más básico que podamos para analizar dónde podrían estar quedando nuestras sombras proyectadas. ¿Listo? O sea, básicamente lo voy a hacer de manera un poco más informal. Si nosotros decimos hay una inclinación específica para la luz que proviene para la sombra, discúlpeme, que proviene desde la luz, a partir de esto, pues yo podría imaginar dónde están los puntos de contacto. Aquí voy a hacer algo que es como una pequeña ficción. Como les digo, esto es una forma como de simplificar este diagrama. Probablemente no es lo más técnicamente correcto, pero quiero hacerlo de esta manera para lograr algo que no tanto a nivel técnico, pero a nivel visual es muy valioso, y es dejar un pequeño espacio o reserva de luz alrededor de la sombra. Es decir, que cuando nosotros vemos la sombra proyectada al interior de este objeto, no dejemos de apreciar una pequeña reserva de luz, porque eso va a enriquecer la apariencia del objeto. ¿Listo? Aquí tendríamos también otra sombra proyectada, porque este triángulo tiene un murito, por decirlo así, interior, que mira a la derecha, y ya dijimos que los planos que miran a la derecha son planos de sombra. Y como esto es un plano de sombra que está al lado de un plano que apunta más hacia la izquierda, básicamente lo que tenemos es un muro que le proyecta sombra a otro. ¿Listo? Y nuevamente estoy dejando ahí, de manera acaso un poco informal, una pequeña reserva ¿cómo se dice? De luz. ¿Listo? Ahora, hay un truquito muy básico para el diseño de sombras proyectadas. Algunos ya lo deben conocer. Vamos a quitarle a esto el modo de fusión y más bien al boceto le ponemos modo de fusión multiplicar. Eso. Tenemos aquí este diseño de sombra y lo que yo puedo hacer, tal vez funcione, tal vez no, es simplemente duplicarlo. Ahora, esto no es tan sencillo como solo decir simplemente duplicarlo y ya, porque, por ejemplo, si yo lo dejo así, sería una paradoja, sería como decir que este objeto está flotando en el aire. ¿Listo? Y eso no es lo que yo quiero hacer por ahora, lo que me interesa es la construcción de este objeto como algo, pues, real, pues. Entonces lo que vamos a hacer es jugar con estos puntos de control, a tratar de crear la idea de un diseño basado en líneas convergentes. Miren que este punto y este punto están creando esa convergencia. Creo que esto puede llegar a ser adecuado sin que sea perfecto a nivel técnico. Recuerden, por favor, lo que nosotros habíamos dicho sobre la sombra proyectada en el video anterior, que lo vamos a repasar aquí también.
Primero que todo vamos a ordenar un poquito esto. Vamos a poner acá, vamos a poner aquí, en esta capa. Sí, yo a veces me enredo. Sí, ya. Vamos a guardar esto para que tengamos diagramas ordenados. Diagrama sombra. No está de más recordarles, cuando quieran estudiar ese método técnicamente correcto de crear sombras proyectadas, háganlo desde el objeto más simple. ¿Listo? Si ustedes tuvieran, por ejemplo, un carro, o una montaña, o un personaje, la única diferencia, única entre comillas, es que ya no tendríamos 4 líneas correspondiendo cada una de esas 4 líneas a 4 esquinas de un rombo superior o inferior. Tendríamos múltiples líneas de acuerdo a los puntos de interés más relevantes que vayan a servir como la base de la creación de la sombra proyectada. Pero no hay nada de malo con quedarse un ratico acá o con cilindros o con pirámides mientras empiezan a afianzar ese conocimiento. ¿Listo? Entonces vamos acá, tenemos esto, vamos a tomar estos apuntes y los vamos a mover un poquitín también. Esto está aquí importunando un poco. Entonces, tenemos esto acá. Vamos a pulir un poco sus esquinas. Y vamos a hacer 2 cosas. Ya dijimos que este objeto se está expandiendo. Algunos de ustedes pueden decir, pero no se está expandiendo, mire que se está comprimiendo. Se está comprimiendo porque este objeto también se va comprimiendo a medida que va de abajo hacia arriba. Si ustedes miran la sombra de una pirámide, por ejemplo, esa sombra es triangular. Esa sombra termina siendo puntiaguda. El contenedor de esto es un trapecio que se está expandiendo, pero eso no significa que la forma de este objeto y la forma de su sombra proyectada no tengan correspondencia. Eso por si alguno se confunde de por qué la base es más ancha que el extremo más lejano de la sombra, cuando normalmente eso no debe pasar. Sí está pasando, solo que el objeto tiende a comprimirse. ¿Listo? Creo que aquí también valdría la pena reducirlo un poquitín. Bueno, no, que de hecho no es necesario hacerlo tanto. Vamos entonces a hacer dos cosas. Ya esta sombra proyectada se está expandiendo. Vamos a decirle lo que de píxeles transparentes. Vamos a aislar esta figura y le vamos a decir a esta sombra, primero, que sea un poquito más clarita. Segundo, vamos a cambiar su tonalidad. ¿Listo? Recuerden que las sombras proyectadas, a medida que se expanden en el espacio, se tornan más claras, al mismo tiempo que se van expandiendo, al mismo tiempo que se van tornando cada vez más difuminadas, menos nítidas. ¿Listo? No se vayan a malacostumbrar, por favor, a que todas sus sombras proyectadas tengan siempre la misma tonalidad. Dependiendo de lo que ustedes estén construyendo, puede que ustedes necesiten una sombra muy, muy, muy oscura, que casi no tenga variación de tamaño. Imagínense, por ejemplo, que casi no tenga variación tonal. Imagínense, por ejemplo, la sombra que produce una luz de spot. ¿Listo? Aquí yo sigo hablando siempre en términos muy básicos como del esquema de iluminación que llamamos esquema de rango tonal completo. ¿Listo? Entonces ya tengo esto acá. Ahora lo que le voy a decir a esto es, con mi herramienta de difuminar, o de desenfocar más bien, que haya un desenfoque, pero lo vamos a hacer más gradual. Vamos a decirle que esto tenga una intensidad puede ser de 10. Entonces le vamos a dar una primera capita más cerca del objeto. Vamos a decir ahora 25, un poquito más lejos. Vamos a decir 35, un poquito más lejos. 55, todavía más lejos. Vamos a decir 75, más en los extremos. Y ahí tenemos un diseño de sombra proyectada que evoca esa idea de difuminado, cambio tonal y expansión a medida que se aleja del objeto. ¿Listo? Entonces vamos a terminar aquí esta experiencia. Nos queda pendiente otro video donde vamos a profundizar un poco más a nivel de diseño y podemos retomar algunos temas que también involucren composición. Les agradezco mucho por su atención, por su participación en las clases. Espero que estos videos sean útiles para ustedes. Recuerden que la perspectiva es un tema que es denso, es complejo, sobre todo si nuestro trasfondo técnico no ha sido tan robusto. Así que se trata de estar repasando constantemente fundamentos. Cuídense y nos veremos en otra oportunidad.